Una de las cosas más difíciles para la mayoría de las personas es poderse abrir y mostrar tal como es, que las demás conozcan todos sus defectos. Porque la tendencia de los seres humanos es buscar la forma de cubrir las imperfecciones y de justificar los errores, de tapar todos aquellos defectos. ¿Por qué? Porque deseamos que la gente tenga el mejor concepto de nosotros. ¿Cuántos se han sentido o han hecho esas cosas en algún momento? ¿O es que es puro parecer? ¿Cierto? La mayoría queremos que las demás personas tengan el mejor concepto de nosotros, porque pensamos que si las otras personas realmente nos conocen como somos, conocen todas nuestras debilidades, entonces no nos van a aceptar como queremos. Y es ese temor al rechazo lo que hace que pensemos erradamente y que creamos que en un momento, en lugar de mostrarnos y mostrar nuestra debilidad, no hagamos sino tapar y justificar y no pedir ayuda cuando más lo necesitamos. Y eso es un error, porque nosotros debemos desmontarnos de ahí. A través de la enseñanza lo vamos a mirar cómo Dios nos ayuda y buscar en un momento oportuno a alguien que nos ayude. Como tenemos esa costumbre delante de las personas, muchas veces así somos también delante de Dios. Vamos delante de Dios escondiendo cosas, no dejándonos ver realmente cómo somos y no permitiendo que Dios haga su obra en nuestras vidas. Bueno, no sé cuántos en algún momento de su vida se han desanimado, porque durante todo su tiempo de caminar con el Señor, en un momento se han dado cuenta que hay cosas de su carácter que todavía no han sido cambiados. Todavía les da mal genio, todavía responden mal, todavía se deprimen, se desaniman, comienzan una cosa y no la terminan, pican aquí, pican allá y como que no ven los resultados y siguen luchando y nada. Entonces dicen, no, Dios mío, ya definitivamente ya no cambié. Cuando se dan cuenta que esa área que ha tratado de corregir en sus fuerzas sigue ahí latente, entonces dicen, no, tantos años en el Señor y sigo siendo el mismo, no he podido cambiar esa dificultad o esa parte de mi carácter. Pero hoy tenemos una buena noticia y es lo que Dios nos dice. Yo les voy a comentar un testimonio de un hombre de Dios. Él en este momento tiene un ministerio muy grande, es un adorador de Dios, es un ministerio a nivel internacional, pero él, para llegar allá, tuvo que vivir un proceso y vamos a tomarlo como un testimonio, como un ejemplo de mirar cómo es que Dios obra en la vida de nosotros, que esto no es instantáneo, Dios lo lleva a uno en un proceso. Este hombre a los 23 años recibió al Señor Jesucristo en su corazón y mucha de la depresión, de la soledad, de lo que había en su corazón fue desplazado por Dios en ese momento. Por años a él le enseñaron que debía esforzarse por corregir todas esas deficiencias de su carácter, que tenía que esforzarse para que en sus propias fuerzas él pudiera ser una mejor persona. Por esa razón, cuando él encontraba una falla en su carácter, se ponía muy bravo, se deprimía, se irritaba, porque veía que sus esfuerzos no habían servido. Veía que otra vez estaba incurriendo en las mismas cosas. Se frustraba y se desanimaba y pensaba que nunca podía salir de allí, que él no iba a ser libre de esa debilidad. Eso es lo que él pensaba cada vez que volvía y le embarraba. Él desde niño tuvo problemas. Él fue una persona que era muy mal lineado, era una persona muy explosiva desde muy pequeñito, tanto así que sus hermanos en la casa le llamaron polvorín. ¿Por qué le decían polvorín? Pues por la característica explosiva de la pólvora, ¿verdad? Así le decían en la casa. Entonces imagínense cómo era. Y él luchaba mucho con su temperamento, él luchaba mucho con esos arranques de ira que le dan en algún momento. Cuando él conoció a Jesús, gran parte de esa ira se fue, gran parte de esa violencia, de esa agresividad cesó, pero no del todo. Sin embargo, cuando él seguía en su vida cristiana y después de tiempo, él veía que otra vez tenía esas explosiones de ira, él veía que otra vez lastimaba a las personas que estaban a su alrededor, que amaba. Cuando él se ponía bravo, cuando decía cosas que no tenía que decir, cuando tenía actitudes que no eran las mejores, se deprimía mucho y no entendía por qué él no había podido superar eso. Ya había pasado una parte, pero él seguía con eso internamente. Cuando él menos pensaba, otra vez volvía con sus estados de ira. Hasta que un día, él dice que él percibió en el Espíritu como si el Espíritu Santo hubiese dejado de caminar con él y lo confrontó. Y le dijo,
No podrás avanzar más hasta que me dejes tratar con la frustración que provoca tu depresión y tu enojo. Y ahí fue cuando él entendió que en la misericordia de Dios, él le estaba mostrando la raíz de su problema. En dónde radicaba esas explosiones de ira con las que él tanto había luchado y que no había podido superar. Por primera vez, este hombre comprendió que la causa de su irritabilidad eran las frustraciones no resueltas en su interior. Eso era lo que lo ponían mal, eso era lo que hacía que él se comportara de esa manera. Al mismo tiempo, esas frustraciones surgían del fracaso de sus propios esfuerzos por cambiarse a sí mismo. Y entendió que él tenía que finalmente rendirse ante Dios, permitirle al Espíritu Santo, permitirle a Dios que tratara con él, que tratara su carácter, porque él en ese momento dijo: Señor, no puedo más, dejo de luchar y permito que tú hagas la obra en mi vida. No sé cuántos por tiempo han estado luchando con cosas en su carácter, en su vida, y todavía no se han visto los resultados esperados. Yo creo que es el momento, como se cantaba, que la gloria de Dios pueda descender sobre nuestras vidas y ayudarnos, darle permiso a Dios para que Él pueda tratar todas esas áreas. Este hombre, que le dijo a Dios cuando entendió el mensaje: si tú no me cambias, seguiré siendo el mismo, seguiré frustrándome por mis fallas, seguiré teniendo arranques de ira y no podré dejar de lastimar a los que más amo. Eso fue lo que él le dijo, y básicamente se entregó a la misericordia de Dios. En Éxodo 33, 18, quiero que miremos allí. Y vamos a mirar lo que le pasó a un hombre de Dios, otro hombre de Dios, pero en otro tiempo. Tenía un problema similar al de este ministro que les acabo de mencionar. Éxodo 33, 18. Dice la Biblia: déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y en la Reina Valera dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Este pasaje está haciendo referencia a Moisés. ¿Quién fue Moisés? A ver, ¿quién me quiere colaborar? Algo importante que haya hecho Moisés por lo cual es reconocido hasta el día de hoy. La liberación de los israelitas del pueblo de la esclavitud. Sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, ¿de dónde? De Egipto. Sí, eso fue una gran hazaña. Nosotros lo vemos para Semana Santa, lo leemos, bueno, conocemos la vida y la obra que hizo Moisés. Moisés fue un hombre que Dios usó poderosamente, y a través de la vida de él, con el poder de Dios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Un hombre tremendo. Muchos dicen: uy, un Moisés, ¿cómo quisiera yo también hacer así como hizo Moisés y que las cosas se dieran, ¿verdad? Sin embargo, aun cuando Moisés había visto muchas veces el poder de Dios obrando a través de su vida, porque acordémonos cuando él fue a confrontar al faraón y a exigirle que dejara libre al pueblo, este hombre no lo hizo. Y por muchas señales de Dios a través de las plagas y todo, y cuando abre el mar rojo y todas esas cosas, un poder espectacular, grandioso a través de él, que nunca antes se ha visto, ¿verdad? Este hombre, aún pese a todo esto, él tenía también sus problemas. En un momento de dificultad, Moisés no pudo mostrar realmente el carácter de Dios obrando a través de su vida, porque en Éxodo 22 vemos cómo Moisés fue capaz de matar a un egipcio. Él era una persona tan brava, tan iracunda, en un momento se encegueció y lo mató. Y aparte de eso, cuando el Señor le dijo que le hablara a la roca, ustedes ahí lo de la muerte del egipcio lo pueden ver en Éxodo 22, 2:12, perdón. Y cuando el Señor le dice que le hablara a la roca, que lo vemos en el número 28, ¿qué fue lo que hizo Moisés? Golpeó con enojo la roca, ¿verdad? Entonces allí nosotros podemos mirar que este hombre tenía dificultad para poder mostrar el carácter de Dios. Cuando venían los momentos de presión, los momentos fuertes de su vida, reaccionaba así, explotaba, era fosforito también, era agresivo, ¿cierto? Y pese a eso, Dios lo utilizó grandemente. Sin embargo, después de haber visto Moisés la gloria de Dios, como lo leímos aquí en Éxodo 33, 18, dice la Escritura que luego Dios
dice de Moisés que fue el hombre más manso sobre la tierra. Después de ser también un fosforito, un polvorín, Moisés llegó a ser un hombre manso sobre la tierra. Entonces uno se puede preguntar, ¿cómo es posible que una persona pueda cambiar tanto? Usted puede decir, no, yo estoy luchando aquí con la mentira. ¿Cómo puede ser que dejar de ser tan mentiroso? Estoy aquí luchando con el mal genio, con la gritería en la casa, con la quejadera, aún de pronto con malas palabras, con la pereza, con el desánimo. Y uno se puede decir, pero ¿cómo puede cambiar tanto una persona? O los que están alrededor nuestro, la mamá puede decir, pero ¿cómo este muchacho podrá cambiar? ¿Cuándo dejará de ser tan perezoso, tan mentiroso? Pues resulta que Dios dice que sí se puede cambiar. Aquí podríamos decir de Moisés cómo un hombre iracundo y homicida pudo haber cambiado tanto hasta llegar a ser uno de los hombres más mansos sobre la tierra. Pues sí, sí se puede. ¿Y sabe por qué? Porque él vio la gloria de Dios y eso lo cambió. Él tuvo un encuentro con el Señor y eso lo cambió. Entonces debemos entender que la vida cristiana no es solamente venir a la iglesia a cantar, a escuchar buenos mensajes, a leer de vez en cuando la Biblia. No, Dios también nos pide que nosotros cambiemos, que cada día seamos más parecidos a Cristo, que cada día crezcamos más a la estatura del varón perfecto, que es ¿quién? Jesucristo. Quiero que leamos 2 Corintios 3:18, por favor. Dice la Escritura, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que somos transformados, somos cambiados. ¿Cuándo? Nosotros podemos estar en la presencia de Dios. Cuando miramos a Dios, allí nuestra vida es cambiada. Ese es el propósito de Dios para con nosotros. Y sí se puede. Si usted está luchando con áreas de su carácter, no se desanime. Sí se puede. Dios todo lo puede. Si nosotros tenemos ese tiempo con Él, ahí en la presencia de Dios es donde Dios va a hacer de nosotros una obra nueva. En los grandes aeropuertos, las personas que han tenido la oportunidad de viajar o viajan en avión y han salido del país, han podido ir a otros lugares, saben que en estos aeropuertos existe un lugar llamado los puntos de encuentro. ¿Qué es un punto de encuentro? Es un lugar geográfico que han destinado, es usado por los viajeros para encontrarse con sus seres queridos. Eso es un punto de encuentro. Generalmente ese punto de encuentro tiene como único propósito el de proveer un sitio geográfico para que allí dos o más personas se puedan encontrar. La vida cristiana, como le decía, es mucho más que servicios, es mucho más que cultos, es mucho más que canciones, es mucho más que buenas reglas de comportamiento. La esencia de la vida cristiana son los encuentros que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre Celestial. Esos encuentros que nos transforman de tal manera que no podemos seguir siendo los mismos después que hemos estado en la presencia de Dios. Allí radica nuestra vida cristiana. Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, y a propósito quiero saber quiénes nos acompañan hoy por primera vez, que levanten su mano. Bueno, entonces cuando todos nosotros hicimos nuestra oración de fe, recibimos al Señor Jesucristo, una nueva naturaleza nos invadió. Y se estableció el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Pero fue por capacidad nuestra, por nuestra propia fuerza o por qué fue? Por la gracia de Dios. Por el poder del Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Eso no fue por nuestras fuerzas. Este cambio es tan sobrenatural y radical que no puede atribuirse a ningún esfuerzo nuestro. Eso solamente lo puede hacer Dios, con la intervención del Espíritu Santo. Eso es lo que ocurre en nuestras vidas. Pero varias personas cristianas giran alrededor de un activismo. ¿Un activismo qué? Un activismo religioso. Y ellos creen que el mantenerse muy ocupados, el hacer muchísimas cosas, con eso son más santos, se acercan más al Señor. Y resulta que no es así. Porque ellos han hecho de la iglesia un lugar de activismo, más no un lugar de encuentro con el Señor. Y la iglesia es un lugar, este tiempo
este que estamos teniendo aquí es un tiempo para encontrarnos con el Señor. Son esos puntos de encuentro como en los aeropuertos, donde el Señor nos espera o donde nosotros esperamos y nos vamos a encontrar con Dios. Así debe girar nuestra vida cristiana. Cada vez que vengamos a la iglesia debemos tener esa mentalidad: yo me vengo a encontrar con el Señor. Este es el punto de encuentro, el lugar geográfico que Dios estableció para encontrarme con Él. ¿Por qué? Porque Él me quiere cambiar, porque Él sabe que yo necesito que me ayude en muchas áreas de mi carácter. No sé cuál será la lucha suya, cada una de nosotros la sabemos, pero es ahí, en ese lugar donde el Señor va a hacer cosas maravillosas en nosotros y vamos a dejar de ser simplemente cristianos, personas que venimos a la iglesia y no pasa nada. Seguimos siendo iguales al decir mentiras, al dejar las cosas abandonadas, bueno, en fin, una cantidad de debilidades en el carácter. Entonces es allí donde nosotros debemos enfocarnos, porque creemos que el hacer muchas cosas, eso es lo que con eso me acerco a Dios, y no es el hacer muchas cosas, es el ser. Entre más soy, más puedo ver la gloria de Dios en mi vida transformándome. Amén. Quiero que miremos cuántos quieren ser transformados por el Señor. Amén. Todo, ¿cierto? Entonces vamos a mirar 3 aspectos importantes para tener en cuenta en ese encuentro personal con Dios. Y el primero es la cercanía. La cercanía o la intimidad. Y quiero que leamos el Salmo 5:3. Muy bien, ¿ya tienen ahí ubicado el Salmo 5:3? Disculpe, mi señor, tiene una llamada. Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. En la nueva versión dice: por la mañana, Señor, escucharás mi clamor, por la mañana te presento mis ruegos y quedo a la espera de tu respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros debemos saber y practicar esta parte de la cercanía a Dios, de la intimidad con Dios. Necesito yo dar pasos específicos hacia la presencia de Dios si quiero estar más cerca de Él. ¿Qué dice el salmista? Que Él voluntariamente va en la mañana y se presenta delante de Dios, presenta todos sus ruegos, todas sus necesidades y espera. Aquí no dice, o no sé si su Biblia diga, que el Señor lo coge de la mano y lo lleva. O que la mamá y el papá le dicen: vaya, tiene que ir a buscar al Señor. ¿Sí dice así su Biblia? No, ¿cierto? Que dice que Él toma la iniciativa y va a buscar a Dios. Nosotros somos los que debemos acercarnos a Dios. Debemos dar esos pasos y acercarnos hacia Él. Una palabra clave en este versículo es la palabra presentar. La palabra clave, presentar, viene del hebreo ará y significa arreglar, poner en orden o preparar. Posicionarse. Cuando yo voy a hablar con alguien, voy a hablar por ejemplo con doña Marta. Cuando yo voy a hablar con doña Marta, yo no me hago ahí de espaldas a doña Marta. ¿O sí? Cuando usted va a hablar con alguien, ¿cómo se para poder hablar con esa persona? ¿O cómo se hace? De frente, ¿cierto? Esa es la posición correcta. Entonces, cuando yo me voy a acercar a Dios, cuando voy a tener esa intimidad con Dios, también debo tener una posición correcta frente a Él. Dios está cerca y nosotros debemos direccionarnos, tener una postura correcta ante Él y decirle: Señor, yo quiero verte y tener una relación contigo. ¿Ustedes han pensado por qué Dios diseñó al ser humano para tener intimidad con su cónyuge cara a cara? Porque se habla que el sexo anal no es de Dios, que es una práctica que a Dios no le agrada. ¿Saben por qué? Mire, los animales no están frente a frente cuando tienen contacto sexual. Porque cuando Dios diseñó la intimidad, Dios quiso que la pareja tuviese más que una intimidad, una relación, que se pudieran mirar y que en esa relación existieran caricias, palabras, besos. Por eso se miran.
Y así es como Dios quiere. Dios nos invita a que tengamos una intimidad con Él, que sea frente a frente, cara a cara, donde podamos expresar no solamente con nuestras palabras lo que hay en nosotros, porque es que nosotros somos seres cargados de muchas emociones y nuestro lenguaje no verbal es más fuerte que el lenguaje verbal. Dios nos diseñó así. Entonces necesitamos estar cara a cara con el Señor, tener una intimidad con Dios. Dios planeó esto. Dios quiere que nosotros lo podamos ver y que nosotros nos mostremos limpios, nuestra cara limpia delante de Él, no con máscaras, no con mentiras, no escondiendo cosas. En el semillero el viernes se hablaba de eso. Se hablaba y se traía como ejemplo el espejo. ¿Se acuerdan los que estuvieron en los semilleros? ¿Cuál es la función del espejo? Demostrarnos tal como somos, y así dice la palabra que dice ella. Entonces Dios quiere que vayamos a su presencia como somos. Él quiere mirarnos, que nosotros nos dejemos ver y no andemos por ahí escondiéndonos delante del Señor. Entonces, yo debo posicionar todo mi ser delante de Dios cuando voy a ese encuentro con Él. Primero, que nosotros somos seres, ¿cómo estamos conformados? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces todo nuestro ser tiene que estar direccionado correctamente ante el Señor. Cuando yo direcciono mi cuerpo, quiero que lean en el Salmo 134:2, por favor. Eleven sus manos hacia el santuario y bendigan al Señor. Presento todo mi cuerpo, no solo mis manos. Le digo, Señor, presento mis oídos para oír tu palabra, mi boca para hablar tu palabra de vida, mis pulmones, mi corazón, mis pies, Señor, todo mi ser lo presento delante de ti. Hay personas que de pronto consideren que esto no es tan importante, pero nosotros debemos prepararnos cuando vamos a tener esa intimidad con el Señor. Todo mi cuerpo lo presento ante ti, este cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Que ese cuerpo sea vivificado con tu poder y que el mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos sea el que me muestre, el que more en mí. Debo presentar mi cuerpo, también debo presentar mi alma, debo presentar mi mente. Segunda de Corintios 10:5, por favor, miremos allí. Dice la Biblia, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén. Entonces, aparte de presentar, ¿qué? ¿Qué es lo primero que presentamos? El cuerpo. ¿Quién más? A ver, Winky, ¿qué más presentamos? Winky. Sí, en el cuerpo, ¿qué más presentamos? La primera parte, presentamos, ¿qué dice el Salmo? Que levantemos nuestras manos, pero también debemos presentar, ¿qué? Nuestros oídos, nuestra boca, todo nuestro ser, ¿verdad? Ahora vamos a presentar nuestra alma. Segunda de Corintios 10, ¿10 qué? ¿Qué leímos? 10:5. Entonces allí está hablando de los pensamientos. Nosotros debemos llevar también nuestra mente, presentarla delante del Señor. Señor, dirijo mis pensamientos a ti y los sujeto a la obediencia a Cristo. ¿Por qué? Hay personas que cuando van a orar, no sé si aquí haya una de ellas o más de una, cuando van a orar o a leer la palabra de Dios se distraen. Entonces ahí sí piensan en la abuelita, en el trabajo, en lo que quedó pendiente, en lo que no, en que hay que salir de compras. Ahí sí se le vienen todos los pensamientos, justo cuando va a orar. Justo cuando va a leer la palabra, ahí sí se acordó de todo, hasta de lo que tenía que hacer hace año y medio, ahí sí se acordó. Ah, pastor, tranquilo. Luego la recojo. Entonces ahí sí se acuerdan. ¿Será que les ha pasado en algún momento esto? Sí, cierto. Por eso la importancia de presentar nuestra mente, porque nuestra mente es como un potro salvaje, que si usted no lo coge por las riendas y lo lleva hacia donde quiere que se dirija, él se va a desbocar. Y va a terminar usted yendo donde el potro lo lleve, no donde usted quiere que él vaya. Así es la mente. Entonces nosotros debemos tomar las riendas de nuestra mente y direccionarla hacia donde queremos, porque si no, vamos a terminar donde no queremos.
sino donde el diablo nos quiere llevar, porque en la mente es el campo de batalla del enemigo. Él comienza a colocar los pensamientos que él quiere para apartarnos cada vez más de Dios. Por eso nosotros debemos presentar nuestra mente delante de Dios. Y ahora también vamos a mirar otro principio. Ya vimos el de la intimidad, ahora vamos a mirar otro principio que es el de la vulnerabilidad. Ese principio de la vulnerabilidad, ¿en qué consiste? En que nosotros vamos a abrirnos o a exponernos o a mostrarnos tal como somos. Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? A ver, es un pasaje muy conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué más? Muy bien. Leámoslo ahí, por favor. ¿Quién tiene ya Apocalipsis 3:20 para que lo lea, por favor? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. muy bien. Entonces nosotros necesitamos estar dispuestos a que Dios nos conozca tal y como somos, sin fachadas y sin fingimiento. Dios es omnisciente, pero no entra en las áreas de nuestra vida que nosotros no le permitamos entrar. Y usted dice, pero bueno, yo soy hija de Dios, Dios me conoce, Él sabe todo de mí, ¿por qué sigo con él, luchando tanto en esa área? La pregunta es, ¿le ha permitido a Dios que trabaje en esa área? Y si Dios le ha hablado al respecto, ¿le ha obedecido o ha tenido en poco lo que Dios le ha dicho? Porque Dios sí quiere que nosotros cambiemos, Dios sí quiere hacer de nosotros mejores personas, que cada día nos parezcamos a Él. No es que lo dejó escrito en la palabra, esa es una de sus metas. Pero entonces, ¿por qué no estamos alcanzándolo? No es por Dios, es por nosotros. Él no va a entrar a un área nuestra que no le hemos permitido. Si usted es una mujer muy celosa y está luchando con los celos, usted le ha dicho al Señor, Señor, ayúdame, yo te permito que entres en esta área. Yo rindo esta área a ti, Señor. ¿Ha consultado en la Biblia lo que Dios dice al respecto? ¿Se ha propuesto, Señor, yo quiero que con tu ayuda empezar a dejar todo esto? Ahí es cuando viene el cambio. Cuando realmente nosotros le mostramos al Señor que queremos que Él trabaje en esas cosas. A pesar que nosotros, que Dios conoce al detalle nuestra vida, Él no intervendrá a menos que se lo permitamos. Y esta de pronto es una de las cosas más importantes que nosotros podamos aprender en nuestro caminar. Porque queremos que todo es instantáneo, que hice la oración de fe y ya cambié. Y resulta que no. Hay cosas que es un proceso. Y en la medida en que nosotros se lo permitamos a Dios, vamos a ver los resultados. Hay personas que llegan a la iglesia y se frustran, como en el caso del testimonio que les comenté al principio, porque no están viendo cambio, porque no han aprendido que somos nosotros, de nosotros depende mucho eso, no de la iglesia. Muchos dicen, ay, es que en esa iglesia no pasa nada, ya no hay milagros, allá la palabra yo no siento nada. No, no es que yo sienta ni nada, uno no se mueve por sentires, nosotros nos movemos por fe. Entonces, si no hay cambio, evaluémonos, ¿cómo estamos? ¿Estamos buscando esos encuentros con el Señor? ¿Estamos dándole autoridad a Dios en todas esas áreas de nuestra vida que necesitan ser cambiadas o no? Porque no se trata solamente de escuchar la palabra, sino también de obedecerla. Lo veíamos en los semilleros y dice ahí en Santiago. Dice que el que es solamente oidor y no hacedor, él mismo se engaña. Bueno, Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vimos primero que debemos presentarnos, posicionarnos correctamente delante del Señor, presentar todo nuestro ser. Que debemos presentarnos como somos. Y ahora vamos a clamar, hay que tener una interacción en ese tiempo de encuentro con el Señor. Es necesario que nosotros participemos intercambiando activamente palabras con Dios, que abramos nuestra boca y le digamos cosas a Dios. Dios quiere escucharnos. En 2 Corintios 4:13, miremos allí qué dice.
Escrito está, creí y por eso, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice en su Biblia? Escrito está, creí y por eso, es que en la mía se borró ese pedacito, no lo veo. Hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso nos reímos. ¿Sí? ¿Sí dice así? A ver, ¿qué dice la Biblia? A ver, ¿a quién? Nosotros también creemos y por lo cual también. Nosotros hablamos, ¿verdad? Porque creemos, entonces también hablamos. Entonces la boca es el medio por el cual expresamos nuestra fe. Eso es lo que dice ahí, que porque creemos, por eso hablamos. Es con la boca. Con la boca hacemos confesiones que nos traen salvación y lo podemos ver en Romanos 10:10. Vamos a ver si no se me ha borrado acá de la Biblia. 10:10. Porque con el corazón se cree, pero, ¿cómo dice, por favor? Porque con el corazón se cree para ser justificados, pero con la boca se confiesa para ser justificados o para salvación, como dice en la versión, en la Reina Valera. Entonces, con la boca hacemos confesiones que nos traen salvación y también con la boca se alaba a Dios. Salmo 32:3. Y esta es la razón por la cual el salmista David lo declaró en el Salmo 32:3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. La otra versión dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. Y ahí sigue con el otro versículo. Entonces, por eso es importante que nosotros hablemos, que nosotros hagamos esas declaraciones. La boca es como la llave, digámoslo así, que abre y da paso para que fluya todo lo que hay en el interior nuestro. Es imposible clamar con la boca cerrada. La comunión con Dios requiere de la expresión verbal, de que nosotros le hablemos, que se rompan esas barreras que hay y podamos abrir nuestra boca y decirle a Dios todo lo que pensamos, lo que sentimos, lo que necesitamos. De la misma forma en que Dios envía su palabra y nos sana, nosotros también podemos enviar nuestra palabra hacia Dios y tocarlo. Amén. Hacemos un repaso y vamos a ver. ¿Qué dice? Es importante, si queremos ver cambios en nuestras vidas, hermanos, necesitamos posicionarnos correctamente delante del Señor, mostrarnos como somos, autorizarlo a Él para que entre en esas áreas que solo usted sabe, y Dios que necesita una ayudita de Dios. Decir, invitarlo, porque aunque Él lo conoce, si usted no lo autoriza, Él no va a entrar. Todos lo necesitamos, todos necesitamos de Dios. Necesitamos tener ese intercambio con Él, abrir nuestra boca, dejar de ser tan callados y hablarle a Dios, decirle, porque queremos tener ese encuentro con el Señor y poder ser un hombre como Moisés, que a pesar de que tenía unos defectos de carácter muy fuertes, pero se prestó, se dispuso y Dios pudo hacer a través de él una obra muy grande. Ese es un tiempo de conquista, ese es un tiempo muy agresivo, de pronto más que el tiempo de Moisés. Y nosotros somos la iglesia, pero necesitamos cambiar. Necesitamos dejar muchas cosas porque lo que más habla es nuestro testimonio. No es tanto las palabras, afuera la gente está mirándonos. La familia nuestra que no se congrega nos está mirando. Necesitamos cambiar. El enemigo se está levantando, él no duerme. Si nosotros nos dormimos, grave, porque el enemigo no duerme. Así que hermanos, nos vamos a poner de pie, vamos a orar, vamos a leer.